Muy bien, entonces en este ejercicio del día de hoy nos dice, determine la función f minúscula evaluada en 1. Si la integral definida desde 0 hasta x de f de t diferencial de t es igual a x coseno de pi x. Entonces, recuerden ustedes que cuando nosotros calculamos la integral indefinida, obtenemos por resultado f mayúscula más c. Y sabemos que si nosotros a f mayúscula de x más c la derivamos respecto de x, obtenemos f minúscula. Entonces, lo importante es recordar eso, porque en este ejercicio nos están diciendo la integral definida desde 0 hasta x de f de t diferencial de t es x coseno de pi x. Este es su argumento. Entonces yo les pregunto, ¿quién sería esta expresión? ¿Quién es esa expresión? ¿Quién sería esa expresión que nos están dando? F mayúscula. Ajá, F mayúscula, exactamente. F mayúscula evaluada desde 0 hasta X. Es F mayúscula evaluada desde 0 hasta X. Muy bien. Entonces, si a mí me piden F minúscula evaluado en 1, ¿qué le tengo que hacer a esta expresión? Derivarla, muy bien. Entonces, ¿quién dijo derivarla? Que me ayude a hacerlo. O bueno, si no, cualquiera que levante la mano, dígame quién me quiere ayudar con el cálculo de la derivada respecto de x de x coseno de pi x. Entonces, Andrés, te escuchamos. Muy bien. Ahí Entonces, lo podemos hacer usando el de dos funciones multiplicadas. sí, exacto. La derivada de un producto, derivada de u por v. Entonces, recuerdan que se aplica el operador de derecha a izquierda. Entonces, sería u por la derivada de v más ahora derivada de u multiplicada por la función v. Ya está. Entonces, en este teorema que recordamos, simplemente nos dice, cuando dos funciones se están multiplicando y las queremos derivar, entonces a una la mantenemos tal cual, a la otra la derivamos y luego le sumamos a la función que mantuvimos, ahora la derivamos y a la otra la mantenemos tal cual. Entonces, siguiendo ese teorema, ¿qué te quedaría, Andrés? Bueno, u se conservaría, u sería x, entonces Ajá, es muy x bien. Ajá, por la derivada del coseno de pi x, que ahí ajá. no sé si podríamos usar también regla de la cadena, Claro, sí, sí, sí. pero Muy bien. sería el pi seno de x, pi seno de Exacto. pi x. Ok, entonces me dices que es pi. Ah, bueno, no, ya es Bueno, que te sí, lo primero sería dijiste un poco uno, diferente. Ajá, dijiste u x es por, x ajá, por por pi pi, seno ajá, de, de pi x. ajá. ¿Estás seguro? Ahí hay un menos también por Exacto, el coseno. exacto. Porque las derivadas de funciones trigonométricas que comienzan con c son negativas. Muy bien, perfecto. Sí, Listo. y Esa es la primera parte. Ajá, para el segundo caso la derivada de x pues es uno, entonces la voy a ignorar tantito y nada más sería v el coseno de pi x. exacto. Muy bien, Andrés. Ya está. Lo vamos a simplificar un poco. Y entonces nos quedaría que menos pi x seno de pi x más coseno de pi x. Eso que obtuvimos, ¿quién es? Bueno, eso que tú obtuviste. Eso sería f minúscula. Exacto. F minúscula de x es esa expresión que su compañero Andrés obtuvo. Muy bien. ¿Y qué nos hace falta, Andrés, para terminar este ejercicio? Pues tenemos que sustituir en la integral que tuvimos de, No, bueno, la que nos dan. no, solo nos hace falta evaluar en uno. Vale, vale, sí es cierto, sí es cierto. Porque solo decía determina f de 1. Aquí obtuvimos f de x, pero bueno, f de 1 es muy sencillo. ¿Qué tienes que hacer para obtener f de 1? Pues sería nada sustituir las x por uno y sería Exacto, muy bien. menos pi seno de pi más Ajá, coseno de pi. exacto. Más coseno de pi.
Muy bien. Y entonces, ¿qué te queda? ¿Cuánto vale el seno de pi? 0. Ok, No, sí, 0. ok, muy bien. ¿Y el coseno de pi? Y el coseno de pi menos 1 Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es el resultado? sería menos 1. Menos 1. Muy bien, ya está. Entonces, tómese un momento para copiar y seguir. Y dice este ejercicio, determine la función evaluada en 3 medios si se sabe que la integral desde 0 hasta x de f de t diferencial de t vale x seno de pi x más 10. Entonces, recuerden que al integrar a f de t diferencial de t, obtengo f mayúscula de t más c. Pero si a f mayúscula de t más c la evalúo desde 0 hasta x, obtendría f mayúscula evaluada en x menos f mayúscula evaluada en 0. Lo que hay que recordar es que este es un término constante. Muy bien, y alguien podría preguntarse, ¿por qué no aparece la c en esta parte? Ya habíamos dicho porque cuando la integral es definida, esta constante aparecería aquí, pero aparecería de este lado también restándose. Entonces se simplificaría y por eso es que no la escribimos. Muy bien, bueno. Entonces, recordando que si derivamos respecto de x a f mayúscula, obtenemos f minúscula. Entonces ya tenemos ahí el proceso que tenemos que seguir. Entonces, esta es f mayúscula de x menos f mayúscula evaluada en x menos f mayúscula evaluada en 0. Queremos obtener f minúscula, pues habrá que derivar a esta expresión. ¿Quién me quiere ayudar? Por favor, levanten su mano. Las escuchamos y los escuchamos. Teira, ajá, muy bien. Entonces necesitamos derivar respecto de x a x seno de pi x más 10. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esa expresión? Teira, otra vez es un producto. X es la primera expresión a la que podrías considerar como u y seno de pi x la segunda expresión a la que puedes considerar como v. Entonces, ¿qué te quedaría, Teira? Seno de pi por x Ajá. más pi x coseno Pi x coseno por de pi pi x. x. Ajá, ajá, muy bien. Nada más. Sí, sí, Ajá. sí. ¿Por qué? Porque la derivada de 10, ¿cuánto vale? 0. Cero. 0. Ajá, la derivada de una constante respecto a x vale 0. Muy bien, muy bien. Entonces, esta que obtuviste al derivar es f minúscula de x, pero a nosotros nos piden f minúscula evaluada en 3 medios. Entonces, ¿qué te quedaría, Teira? Sería seno de 3 medios de pi Ajá, seno de 3 medios de pi. Ajá, muy bien. más 3 pi sobre 2 coseno. Ajá, 3 medios de pi. 3 Ajá, medios. por coseno de. De 3 medios de pi. Exacto, muy bien. Y entonces, ¿cuánto vale el seno de 3 medios de pi o de 270 grados? Menos 1. Menos 1, muy bien, menos 1. ¿Y cuánto vale el coseno de 3 medios de pi o de 270 grados? 0. 0. 0, 0, muy bien, perfecto. Entonces el resultado fue otra vez menos 1. Tomen un momento para copiar y ya vamos a pasar al teorema del valor medio del cálculo integral. Entonces vamos a ver el teorema del valor medio del cálculo integral. Entonces nos dice sea y igual a f de x una función continua en el intervalo a, b. Entonces va a existir al menos para ese intervalo a, b un valor de c que pertenece a ese intervalo para el cual se cumple que la función evaluada en C multiplicada por la diferencia de los extremos que son B y A es igual a la integral definida de f de x desde A hasta B. Eso es lo que dice este teorema del valor medio del cálculo integral. Entonces, fíjense, otra vez. Tengo una función que es continua en el intervalo que va cerrado, que va desde A hasta B. Esa es mi función f de x, que es una función continua en el intervalo cerrado que va desde A hasta B. Entonces dice
que si esto se cumple, la función es continua en el intervalo cerrado que va desde A hasta B, va a existir al menos un valor de C perteneciente a ese intervalo para el cual se va a cumplir que la función evaluada en C, o sea, este puntito f de C, multiplicada por esta diferencia de los límites de integración, que es B menos A, va a ser igual a la integral definida. Eso es lo que dice este teorema. El teorema del valor medio del cálculo integral. Entonces, f de C es una altura, un valor de Y, y B menos A es la base. Entonces, lo que nos está diciendo este teorema es que va a haber un rectángulo de base B menos A y de altura f de C que va a contener la misma cantidad de área que la que se encuentra debajo de la función en el intervalo que va desde A hasta B. Eso es lo que dice este teorema del valor medio del cálculo integral. Que hay un rectángulo de área obtenida mediante el producto de su altura por su base, que es igualita al área que hay debajo de la función en el intervalo cerrado que va desde A hasta B. Eso es lo que dice este teorema. Que hay un rectángulo que contiene una cantidad de área específica, cuya área se calcula como el producto de la altura del rectángulo por su base, y esa área que contenga ese rectángulo va a ser idéntica al área que se encontrará debajo de la función en el intervalo que va desde A hasta B. Bueno, entonces ese valor de f de C, que es la altura del rectángulo, también se conoce como valor promedio o valor medio de la función. Y si yo quiero despejar el valor promedio, ordenada media, valor medio, ordenada media, valor promedio de la función, si lo quiero despejar, pues simplemente a la integral la divido entre la diferencia de los límites de integración. Entonces, les repito, f de C se conoce como ordenada media, valor promedio o valor medio de la función. Ahí está. Entonces, esta es, f de C es una altura, el valor que toma la función f de x en C. Ese valor que toma la función en C se conoce como valor medio, ordenada media o valor promedio de la función. Imagínense que la función es una función que describe las ventas de un producto. Entonces nos pueden pedir encontrar el valor de ventas promedio y podemos hacerlo mediante este proceso. Muy bien, entonces vamos a ver la interpretación geométrica que ya se la planteé brevemente. Aquí tenemos a nuestra función y igual a f de x, que es una función continua en el intervalo que va desde A hasta B. Entonces nos dice que en el intervalo que va desde A hasta B hay un valor de C perteneciente a ese intervalo para el cual la función evaluada en C alcanza una altura que va a ser la altura de un rectángulo que contendrá la misma área que hay debajo de la función. Y en este otro dibujo se ve mucho mejor. Entonces, esto que está en el esquema de la izquierda, en color azulado, en color rosa, es el área debajo de la función. Y nosotros conocemos una expresión matemática que me permite calcular el área debajo de una función. ¿Cuál es esa? ¿Cómo calcularían el área debajo de esta función? ¿A través de qué expresión? José Carlos, ¿tienes una duda o me puedes ayudar con eso, por favor? Sí, bueno, igual, pero Ajá, ajá, ajá. la cosa es, como estamos haciendo solo un rectángulo, ¿no sería menos preciso el área de la curva? No, La- no. Ahorita sigo explicándoles, pero primero dime si quieres, ¿cuál sería la expresión que permite calcular el área debajo de esta función? sería la integral Ajá, de f función. de x, diferencial de x desde A hasta B, exacto. Entonces, esta área se calcula mediante esta expresión, una integral definida. Muy bien, entonces el teorema del valor medio justamente dice que va a haber un valor de C dentro del intervalo de integración, va a haber un valor de C dentro del intervalo de integración para el cual la función alcanzará una altura específica. Y con esa altura específica se podrá trazar un rectángulo de altura f de C y de base b menos a. Y el área que tenga ese rectángulo va a ser idéntica al área que va a haber debajo de la función. Eso es lo que dice el teorema del valor medio. No nos está diciendo que se va a aproximar, no, dice que es idéntica. El teorema del valor medio garantiza eso, que va a existir un valor de C
dentro del intervalo de integración para el cual la función alcanzará cierta altura. Con esa altura trazaremos un rectángulo de base b menos a y de altura f de c, y el área que contenga ese rectángulo será equivalente al área debajo de la función. Y bueno, para que lo entiendan mejor, les voy a hacer una analogía, y para que vean para que entiendan mejor lo que está diciendo este teorema. Imagínense ustedes que es un día donde los profesores les decimos, lleven a sus mascotas a la escuela para que sus demás compañeros los conozcan. Entonces alguien lleva a su perro, alguien más lleva un gato, alguien más tiene como mascota ¿qué podría ser? Tiene como mascota a un erizo, o alguien más tiene como mascota a un pez. Entonces esa persona que tiene como mascota a un pez se encuentra en la parte baja de la facultad, en la explanada, y tiene clase de cálculo integral en el I-302, como ustedes, o I-303. Entonces ya llega con su mascota, con su pez, lo lleva en una pecera rectangular, y pues los peces necesitan agua para poder vivir, y entonces ya va a hacer la clase de cálculo integral y lleva ahí su pez. Entonces, como va subiendo las escaleras, el agua de la pecera se va moviendo haciendo una cierta ola, ¿no? Una especie de ola. Entonces llega al salón de clases y pone su pecera con el pez sobre su mesa o sobre la silla donde va a tomar la clase. Y si todos vemos de frente la pecera de este compañero o compañera, entonces vamos a ver este movimiento del agua. Pero después de cierto tiempo, lo que vamos a ver en la pecera va a ser simplemente una figura como esta, un rectángulo. Y eso es lo que dice el teorema del valor medio del cálculo integral, que la cantidad de área que hay debajo de esta figura es exactamente la misma que habrá de esta. Y eso se garantiza porque va a haber un valor de una altura específica que tome la función, que puede haber más de una, al menos una, pero podría haber más de una. Entonces, donde la función alcanzará cierta altura, y esa altura que tome la función va a ser la misma área que había debajo de la función. Eso es lo que dice el teorema del valor medio. No sé si les queda claro, porque fíjense, la cantidad de agua no cambió, es la misma, solamente que tiene una forma diferente nada más porque el movimiento se detuvo. Y eso es lo que dice este teorema. La cantidad de área que hay debajo de esta función es exactamente la misma que hay encerrada en este rectángulo. Y por eso puse este esquema que se veía mejor que el que hice hace rato, porque si ustedes imagínense que le quitan a esta sección este pedazo y lo colocan aquí, pues ya se forma el rectángulo que les estoy diciendo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Es como la equivalencia, ¿no? En figuras. Ajá, Tienen diferentes medidas, pero mismo área. exacto. Se ven diferentes, tienen diferentes longitudes, pero la cantidad de área que encierran es la misma. Así es. Entonces, este teorema o los ejercicios en donde se utiliza este teorema, lo que usualmente nos piden es el valor promedio, f de c, que es la altura promedio, la ordenada media o valor medio. O sea, nos piden esta altura, determinar esta altura. La altura que tendría un rectángulo que contendrá la misma cantidad de área. Eso es lo que usualmente nos preguntan en los ejercicios. El valor promedio, el valor medio, la ordenada media, la altura que tendría ese rectángulo. Otra cosa que nos preguntan es el valor de c, donde la función alcanza esa altura. Son nuestras dos preguntas más frecuentes. La altura que tendría ese rectángulo o el valor de x, que se conoce como c, donde la función alcanza esa altura. Esas son las dos cosas que nos preguntan usualmente. ¿Qué altura tendría el rectángulo que tendrá la misma cantidad de área que hay debajo de la función en el intervalo que va desde A hasta B? Pues usamos el teorema del valor medio del cálculo integral. O nos puede decir en qué valor de x perteneciente al intervalo que va desde A hasta B, la función alcanza esa altura. Pues si ya sabemos cuál es el valor promedio, si ya sabemos que la altura promedio o la ordenada media es 10, pues simplemente investigamos en qué valor de x la función toma ese valor de 10 y ya. Entonces, no sé cómo ven. ¿Sí les quedó claro este teorema?
Vamos a ver qué sigue aquí. Dice que en el caso en el que la función sea toda positiva, o sea que todas se encuentren por encima del eje X, para todo valor de X en el intervalo de A, B, el teorema del valor medio del cálculo integral se interpreta fácilmente en términos del área. El resultado de multiplicar f de C por B menos A será equivalente a la integral definida desde A hasta B de f de X diferencial de X. Simplemente el teorema del valor medio del cálculo integral establece que en el intervalo que va desde A hasta B existe un número C para el cual el área de un rectángulo de altura f de C y ancho B menos A es la misma área A que hay debajo de la gráfica de la función. Eso es lo que dice este teorema del valor medio del cálculo integral, su interpretación geométrica. Que para un cierto valor de C perteneciente al intervalo de integración, existe un rectángulo de área A que tiene como altura f de C y ancho B menos A, cuya área es la misma que hay debajo de la función. Eso es lo que dice este teorema. Entonces, ¿cómo ven, muchachos? ¿Sí les quedó claro o no? Toda la grabación. Y nos dice este ejercicio: encuentre un valor de C en el intervalo dado, o sea, este que está aquí, este intervalo, para el cual f de C, que es f promedio, si f de X es igual a X cuadrada más 2X en el intervalo de menos 1 a 2. O sea, nos están pidiendo determinar el valor de C donde la función alcanza su valor promedio. Eso es lo que nos dice. Bueno. Entonces, el teorema del valor medio del cálculo integral dice que el valor promedio de una función multiplicada por la diferencia de los límites de integración es igual a la integral definida desde A hasta B de f de X diferencial de X. Geométricamente, lo que el teorema del valor medio de cálculo integral nos está diciendo es que el área debajo de la función f de X desde A hasta B es igual al área que encierra un rectángulo de altura f de C y de base B menos A. Muy bien. Entonces, me dicen, determina el valor de C donde la función alcanza su valor promedio. Pues lo primero que tengo que hacer es determinar quién es el valor promedio de la función. Despejándolo de esta igualdad, me quedaría que el valor promedio de la función es igual a la integral definida desde A hasta B de f de X diferencial de X dividida entre B menos A. Entonces hay que hacer esas operaciones respectivas. Ya me están dando f de X y ya me están dando el intervalo de integración. Entonces, ¿quién me ayuda a plantear la integral y a resolverla? Entonces, José Carlos, ¿te escuchamos? Sería la integral de 1 a 1 de cuadrado más 2x sobre diferencial de X, sobre 1 menos 1. Exacto, 1 menos menos 1. Muy bien, entonces eso es f de C. Muy bien, así de simple, ya ven. Listo, gracias, José Carlos. Entonces, Delia, ayúdanos tú a resolverla. Y luego alguien más que nos ayude a hacer la evaluación. Sí. Sería la integral de menos 1 a 1 de X cuadrada, diferencial de X. Más la integral de menos 1 a 1 de 2X, diferencial de... Bueno, el 2 afuera. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Entre 2. Perfecto. Y gracias, Delia. ¿Cómo continuarías tú, Daniela? Bueno, no sé si se pueda separar. Sí se puede, es posible. Yo la separaría. Me quedaría la integral definida de menos 1 a 1 de X al cuadrado sobre 2. De X. Ya. De X cuadrado diferencial de X. Todo eso sobre 2. Ya te entendí. Sí. Más la integral definida de 1 a 1 de X. Bueno, el 2 es el Exacto. Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Sobre 2. Muy bien. O sea que sí lo pone. No, perdón, ya se fue. Sí se puede poner, no importa, pero después se va a simplificar. Ya está. Y sí es posible separarlo así porque este es el denominador de las dos expresiones. Entonces sí es posible. Bueno, entonces ahora continúa Héctor, por favor.
Sí, después podemos usar la fórmula de integración que usted nos enseñó, Ajá, que, bueno, primero nos queda ajá, x cúbica sobre 3 ajá, y eso lo evaluamos de menos 1 a 1, ajá, y va a estar todo dividido eso entre sobre 2. 2. Ajá, Ajá. muy bien, muy bien. Y la otra queda x cuadrada sobre 2 y eso lo Ujú. evaluamos de menos 1 a 1. Exacto, ya está. Muchas gracias, Héctor. ¿Y quién continúa, muchachos? Ya solo falta hacer la evaluación. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, José Carlos, te escuchamos. Ya sería evaluar Ujú. sería menos 1 sobre 3, menos un sexto. Menos un sexto. Déjame Como pensar. No, 2 tercios. 2 tercios entre 2. Ya lo Un multiplico, ya tercio, multiplico ¿no? el 2 un por el 3. sexto, pero bueno, Es que todavía ya falta. multiplico el 2 por el 3. Ajá. Ah, bueno, ya te entiendo. Ok, Sí, sí. muy La bien. primera menos Ajá. sería 1, queda 0, ¿no? El primero, No, no, no. 1 por 1. Es que, bueno, vamos a Serían ver. 2 sextos igual a un tercio. Ajá, vamos a desarrollarlo paso a paso, no Bueno, importa. sería menos Entonces, 1 al cubo. No, 1 al cubo positivo, ¿no? Porque se empieza con el Sí, límite cierto, superior. cierto. Ajá. 1 al cubo sobre 6, ya estoy de acuerdo contigo. Ajá. Menos Sí. 1 al cubo, menos 1 al cubo. Ajá, sobre 6. Exacto, ya está. Luego, Luego más 1 al cuadrado sobre 2. ajá, menos, Menos 1 al cuadrado sobre 2. exacto, menos 1 al cuadrado sobre 2. Listo, ya está. Entonces, esta expresión al cubo es negativa, pero por este menos da más. Entonces nos queda un sexto más un sexto, ¿no? Sería menos un sexto. No, positivo, ¿no? Porque menos por menos, más. Ah, sí, por el Ajá, cubo, cierto, cierto. ajá, Más, y ahí sí sería ajá, un medio, ajá, un menos, medio menos un medio. exacto, ya está. Entonces, f de c, ¿cuánto vale? Serían 2 sextos. 2 sextos, muy bien. Esa es la altura promedio, el valor promedio o valor medio de la función. La pero eso se puede altura que... simplificar más. Perdón, perdón. Que eso se puede simplificar más, es un tercio. Sí, exacto, exacto. Muy bien, es un tercio. Perfecto, entonces ese es el valor medio, valor promedio o ordenada media de la función. O sea, la altura que tendría el rectángulo que contendrá la misma área que hay debajo de la función. Muy bien, pero no nos pedían eso. Nos piden el valor de C, donde se alcanza esa altura. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de C? Despejamos. Ajá. Entonces, nos están diciendo que al evaluar a la función en C, debe de dar un tercio. Ah, pues, me fijo, ¿quién es la función? Tú, Jonathan, ¿quién es La la función función? es x cuadrada más 2x. Exacto, entonces evalúala en C, ¿qué te quedaría? Sería un noveno. No, no. ¿O cómo? Este es el valor que toma la Ah, función al evaluarla en C. Entonces, tú ya me dijiste que la función es x cuadrada más 2x. Evalúa tu función en C. Si te hubiese dicho evalúala en 0, lo que habrías hecho era 0 al cuadrado más 2 por 0. ¿Estás de acuerdo? ajá. Entonces, Ahora evalúala un en C, tercio en ¿qué te x, ¿no? quedaría? ¿Perdón? O sea, el valor en c sería c cuadrada Ajá, muy bien. más 2c. Exacto, Ah, exacto. sí, A sí, eso ya me me entendí. refería. Sí, sí, Ajá, perdón, disculpe. entonces c cuadrada más 2c. Entonces, al evaluar a la función en c, obtengo c cuadrada más 12, pero sé que el valor que toma la función es un tercio. Entonces, de lo que se trata es pues despejar el valor de c. Sí, Muy bien, entonces pasamos todo a la izquierda, c cuadrada más 2c menos un tercio igual a 0. ¿Estás de acuerdo? sí, profe. Muy bien, muy bien. ¿Y luego qué harías? ¿Qué se te ocurre hacer? Pues usamos la fórmula general, ¿no? La charronera. C es igual a menos B, que sería menos 2 más menos raíz de B cuadrada menos 4 por A por C sobre 2 veces A. ¿Estás de acuerdo, Jonathan? ¿Qué dices? Porque es un polinomio de grado 2, entonces podemos usar
la fórmula general para encontrar las raíces, que es lo que buscamos. El valor de ese que hace que se cumpla esta igualdad. ¿Sí o no? ¿Todos están de acuerdo, muchachos? Hola, muchachos, perdón. No sé qué pasó con mi servicio de internet. Ok. Pero, ¿ya me escuchan otra vez? Sí, profe. Ah, perfecto, perfecto. Ah, les decía que si están de acuerdo conmigo, en el sentido de que para resolver esta ecuación de grado 2, este polinomio de grado 2, podemos usar la fórmula general para encontrar las raíces. Entonces estamos buscando la solución de esta ecuación, que va a ser un valor de x que debe de pertenecer al intervalo que va desde menos 1 hasta 1. Entonces lo que hice fue menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4a por c entre 2 veces a. ¿Sí están de Perdón, acuerdo profe. conmigo? Ajá. Perdón, profe, se me fue el internet. No, a mí también, a mí también. A mí también me pasó exactamente lo mismo, así es que no hay problema. Entonces, Ok, va. ¿están de acuerdo que esa es la expresión que nos va a ayudar a determinar el valor de C? ¿O me equivoqué en algo? Díganme, muchachos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bueno, entonces, síguenos ayudando, Jonathan, a simplificar. ¿Qué nos quedaría? Menos 2 más menos ¿qué? La raíz de 4 menos 4 No, tercios, ¿no? más Más 4 4. tercios, perdón. Ajá, Sí, ajá, perdón, ajá. perdón. Ok, ok. Que ese 4 tercios nosotros lo podemos poner como 12 tercios. 12 tercios. Ajá, ese Ajá, sí, 4. Y sí, lo sí, sí. podemos sumar. Sí, Entonces sería 16 tercios. perfecto, sí, sí, sí. Entonces sería menos 2 más menos raíz de 16 tercios entre 2. Listo. Muy Entonces, bien. digamos ahora sí que como es una división, esa raíz la podemos dividir entre las dos partes del 16 tercios. Ajá, muy bien. Entonces quedaría 4 sobre raíz de 3. Bueno, sería 2 menos 2 más menos 4 4 sobre raíz. raíz de 3, entre raíz de 3, perdón, Ajá, muy bien. sobre 2. Muy bien, muy bien. Y Y entonces pues ahí podemos simplificar más. ajá, menos 2 sobre 2 más menos 4 raíz, bueno, perdón. 4 4, 2 raíz de sobre 2 3. raíz de 3, exacto. Y eso sería menos 1 más menos 2 sobre raíz de 4, 3. Sí, 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 sí. muy bien, perfecto. Entonces, este, tenemos dos valores. Ujú. Serían menos 1 menos Pero 2 podemos raíz de racionalizar, 3. ¿no? Ajá, sí, 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 sí se puede. Racionalizamos ese 2 raíz de 3, lo Ajá, ponemos como 2 raíz de 3 entre 3. ajá, muy bien. Y el otro sería C Y ya no igual a quedaría un número tan menos feo. 1 más 2 raíz de 3 sobre 3. Ya está. Entonces, ya encontramos dos valores de C. Pero, fíjense que es necesario que recordemos que el teorema del valor medio del cálculo integral dice que hay un valor de C perteneciente al intervalo para el cual se cumple esto. Entonces, estos dos valores, solo uno de ellos está dentro del intervalo. ¿Cuál es? ¿C1 o C2? Entonces, ya voy a poner aquí solución. Entonces, el valor de C buscado es menos 1 más 2 raíz de 3 sobre 3. Solo ese valor está dentro del intervalo de análisis. El otro, que es menos 1 menos 2 raíz de 3 sobre 3, no está en el intervalo de menos 1 a 1, está fuera. Por eso ese no nos sirve. Entonces, si ustedes evalúan a la función en este valor, les va a quedar un tercio. Y ya, muy bien. Terminen de copiar y continúen. Es que me preguntaron, ¿y podría darse el caso que los dos valores de C satisfagan el teorema del valor medio de cálculo integral? Sí, porque el teorema garantiza que al menos hay uno, pero podría darse el caso de funciones que tienen más de un valor que satisface el teorema. Entonces les dije, les voy a poner un ejemplo. Vean esta gráfica que les acabo de dibujar.
La función es una función con valor absoluto, por eso tiene dos comportamientos. Y no voy a plantear su integral porque el área debajo de la función la puedo calcular simplemente con figuras, calculando el área de figuras regulares. Por ejemplo, esto es un rectángulo, este de aquí, y estos son dos triángulos. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Qué dicen? Sí. Entonces, ¿cuál es el área de este rectángulo? ¿Cuál es el área de ese rectángulo? De aquí. ¿Cuánto vale su base y cuánto vale su altura? Ajá. Su base vale 6. Ajá. ¿Y la altura? 4. 1. Ajá, la altura 1. Ajá, de este rectángulo pequeñito que tengo aquí. Ah, sí. Ajá, entonces, ¿cuál es el valor del área? Área del rectángulo. 3 por 6 por 1, 6. Ajá, 6, exacto. 6 de base, 1 de altura, 6. 6 unidades de área. Perfecto, ya está. Luego, ¿cuál es el área de este triángulo? Área del triángulo 1. Pues sería la base 3 por la altura 3 entre 2, o sea. 4.5. Ajá, 9 medios, muy bien. Y ahora, ¿cuál es el área de este otro triángulo? Del triángulo 2. Ajá, igual 9 medios. Entonces, ¿cuál es el área total? Serían 15 unidades de área. Perfecto, ya está. Entonces, si yo calculo la integral definida desde menos 3 a 3 de f de x, diferencial de x, usando las reglas de correspondencia, me tiene que quedar forzosamente 15. Ya está. Entonces, el valor promedio se calculará como el área total entre la diferencia de los límites de integración, que ¿cuánto es? 6. 6. Entonces son 15 sextos que se puede simplificar. ¿Cuánto sería simplificado? Entre 3, 15 nos queda 5 y entre 3, 6 nos queda 2, son 5 medios, que es 2.5. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces lo que nos está diciendo esto es que va a haber un rectángulo que tenga de altura 2.5 y de base 6, que contendrá un área de 15 unidades. Entonces, fíjense, aquí está. Aquí tenemos el valor de 1, el valor de 2 y tengo que usar el valor de 2.5, altura 2.5, que es más o menos por aquí. Entonces, ese rectángulo que ahora está en color verde, perdón, este rectángulo que está en color verde contiene la misma cantidad de área que hay debajo de la función. Y sí, entonces el área de ese rectángulo en color verde sería base 6 unidades y de altura 5 medios. Entonces me queda 15, que es la misma cantidad de área que había debajo de la función. Y si me preguntan los valores de C que hacen que la función alcance la altura de 5 medios, pues observen que aquí hay 1. Este es un valor de C que hace que la función alcance la altura de 5 medios. Y aquí hay otro valor de C que hace que la función alcance esa altura de 5 medios. Entonces hay funciones que tienen más de un valor de C dentro del intervalo de análisis que hacen que la función alcance la altura promedio. Hay funciones donde pasa eso. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí les quedó claro? ¿Qué dicen? Sí, profe, todo bien. Muy bien, muy bien. Entonces hay casos donde la gráfica de la función alcanza la altura promedio en más de un valor de X. Pero hay otros casos como este, donde solo en un valor de X. Entonces ustedes tienen que asegurarse que si les dan más de uno, pues asegúrense que esos valores se encuentren dentro del intervalo. Si no están dentro del intervalo, los descartan, muchachos, por favor. Por eso es que nosotros solo nos quedamos con uno, porque este ya se salía del intervalo, ya no. Pero aquí hay dos valores de C. No los estoy calculando, solamente gráficamente quería que se dieran cuenta que hay dos valores de X en el intervalo de menos 3 a 3, donde la función alcanza la altura de 2.5, que esa altura de 2.5 es el valor promedio de la función. ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachos?
Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces terminen de copiar ese esquemita si quieren. Y alguien me puede decir, oiga, y si en el examen viene una función con valor absoluto, en lugar de hacer la integral, ¿puedo calcular el área de esta manera? Pues sí, si eso viene en el examen o la serie, lo pueden hacer. Lo importante es cómo se interpreta este teorema del valor medio. Este teorema nos dice que el área de un rectángulo es igual al área que existe debajo de la función, pero no es cualquier rectángulo, es un rectángulo que tiene de altura f de c y de base b menos a. No hay mucho, solo hay un rectángulo. Lo que sí puede haber más de uno es el valor de c que hace que la función alcance esa altura. Eso sí puede pasar. Puede haber más de un valor de x dentro del intervalo que haga que la función alcance esa altura específica. Pero bueno, vamos a seguir haciendo más ejercicios sobre esto. Permítanme, nos dice este ejercicio. Encuentre la ordenada media de la integral definida desde menos 2 hasta 8 de f de x diferencial de x. Si la función f de x es una función con más de un comportamiento. Por eso tiene dos reglas de correspondencia. Entonces nos dicen que la función f de x se comporta como la recta de ecuación x más 2 para valores entre menos 2 y 3. Y luego cambia de comportamiento a la recta con pendiente negativa de ecuación 8 menos x para valores de x entre 3 y 8. Entonces nos dice primero encuentra la ordenada media, o sea, f de c. Y por otro lado nos dice, además, encuentre el valor de c que hace que se cumpla el teorema del valor medio de cálculo integral. En otras palabras, encuentre el valor de c que hace que la función alcance su altura media, su ordenada media o su valor promedio. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién dice yo quiero hacer este ejercicio? Bueno, ayudar a realizar este ejercicio. Entonces tengo que calcular el valor de la integral de menos 2 a 8 de f de x diferencial de x. Sin embargo, la función es una función con más de un comportamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Si quiero calcularla. Exacto, partirla muy bien. Entonces, Héctor, te escuchamos. Pues primero quedaría la integral de menos 2 a 3 Exacto. de x más 2. Muy bien. De la primera regla de correspondencia. Muy bien. Ajá. Más luego, la integral de 3 a 8 ajá. de la segunda regla, que sería 8 menos x. Muy bien, Diferencial de perfecto. Ya está, ya está. Entonces, luego, ¿qué harías? Luego podemos separar las integrales. Ajá. Sí, claro. Para que quede integral de menos 2 a 3 de x, diferencial de x. Muy bien. Más integral de menos 2 a 3 de 2, diferencial de x. Más integral de 3 a 8 de 8, diferencial de x. Muy bien. Menos integral de 3 a 8 de x, diferencial de x. Muy bien, Héctor. Muchas gracias. Entonces, ¿quién continúa? Levanten su mano, por favor. Gracias, Héctor. Ajá, Parmis, te escuchamos. Adelante. Después de ahí ya podemos calcular las integrales. Ajá. Y empezamos con x al cuadrado entre 2. Ajá, evaluado de menos 2 a 3. A 3. Ajá. Más, no, entonces nada más es 2 por 3 más 2. Ajá, muy bien, Parmis, perfecto. Y usaste la propiedad de la integral definida que dice que cuando el integrando es una función constante, simplemente multipliquemos a la función constante por la diferencia de los límites de integración. Perfecto, Parmis. Continúa, por favor. Sí, y después hacemos lo mismo con la de 8. Ajá. Que es 8 menos 3. Muy bien, 8 por 8 menos 3. Perfecto. Y luego. Menos x cuadrada entre 2 de 3 a 8. Muy bien, gracias, Parmis. ¿Y quién termina, muchachos? Las escuchamos y los escuchamos. Adelante, adelante. Levanten su mano, por favor. Anímense, anímense. No pasa nada si se equivocan. Muchas gracias, Daniela. Te escuchamos. Pues quedaría 9 medios menos
4 9 medios. medios menos 4 medios, estoy de acuerdo. Y esto provino Más. de, perdón, Daniela, provino Ah, de evaluar a x cuadrado sobre 2 en 3. 3 al cuadrado es 9, entre 2, 9 medios. Luego, menos la evaluación de menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo, entre 2. Perfecto, Daniela, continúa. Más, Más 10, más ajá, 40. más 10, ajá, más 40, muy bien. Más 10. Y luego aquí es importante poner el signo menos y luego un paréntesis. No se vayan a confundir. Ajá. Porque Luego el signo menos afecta a toda la expresión que va a ser evaluada en 8 tercios. Ajá. Luego quedaría 32 menos Ajá. 9 medios. Menos 9 medios. Muy bien, Daniela. Perfecto. 32 fue de la evaluación de 8 al cuadrado, 64 entre 2, 32. Y el 9 medios de 3 al cuadrado es 9 entre 2, 9 medios. Muy bien. Entonces, ¿qué te quedaría? Quedaría 5 medios. Bueno, lo voy a poner aquí. 5 medios, ajá, más 50, ¿sí? 5 medios más 50 menos 32 más 9 medios. 32 más 9 medios. Ajá. Eso quedaría 5 medios. Ajá, más 9 medios, ¿cuántos medios te queda? Perdón, 14 medios. ¿Qué 7. son? Ajá, 7, muy bien, perfecto. ¿Y 50 menos 32? 18. Ajá, muy bien. Más 18 y eso quedaría como 25. Perfecto, 25. Entonces ya sabemos que la integral de menos 2 a 8 de f de x diferencial de x es igual a 25. Entonces, el valor promedio, ¿cómo lo calcularías? A ver, déjenme ver quién tiene la mano levantada. Nadie que me ayuda. No importa si ya participaron, pueden repetir. Anímense, no pasa nada. José, bueno, vamos a darle la oportunidad a Jafet que no ha participado. Entonces, Jafet, ¿cómo calcularías el valor promedio? Hace rato, perdón, que te interrumpa antes de que participes. Hace rato hicimos toda la operación en uno solo, pusimos f de c es igual a una expresión cociente. Y aquí lo hicimos por partes. Empezamos calculando la integral y después vamos a calcular el valor promedio. Entonces pueden hacerlo como lo hicimos hace rato o por partecitas para que les sea más sencillo, paso a paso y no todo mezclado. Entonces, ¿cómo encontrarías f de c y Jafet? ¿Qué expresión usarías? ¿Tendríamos que ocupar las dos comportamientos de la regla de correspondencia? No, eso todavía no, porque eso es para determinar el valor de c. Pero, ok, sería dividirlo entre b menos a, ¿no? Exacto, la integral definida de menos 2 a 8 de f de x diferencial de x, la tenemos que dividir entre, entre b menos a, que es 8 menos menos 2. 8 menos menos 2, muy bien. Y entonces sería 25 entre 10. 10, muy bien, que sería 5. 5 medios. Muy bien, 5 medios. Ese es el valor de altura media, valor medio, valor promedio. Lo voy a poner aquí. Altura media, valor medio, perdonen ustedes, valor medio o valor promedio. De todas esas maneras se llama, ¿Cuál? La que sea. Muy bien. Pero en segundo lugar nos piden el valor de C, que hace que se satisfaga el valor medio del cálculo integral, teorema del valor medio del cálculo integral. Entonces, ¿cómo continuarías tú, José Carlos? Y sería igualar la función que tenemos al valor de f de c. Exacto. Pero tenemos dos reglas de correspondencia. Entonces, hay que igualar las dos. Muy bien. Entonces, sería x más 2 igual a 5 medios. Y 8 menos x es igual a 5 medios. Y alguien puede decir, pero hace rato, ¿por qué evaluamos a la función en C? Pues eso sería lo correcto. O sea, evaluar a la función en C y sería c más 2 y la segunda 8 menos c. Pero si les cuesta trabajo esto, pues simplemente lo que estamos buscando, este valor de c, es un valor de x en el intervalo. Entonces, si les costó trabajo con c, no es necesario que lo pongan. Simplemente a la regla de correspondencia despejen x.
Es lo que estamos buscando, un valor de X dentro del intervalo que hace que se cumpla el teorema. Muy bien. Entonces, gracias, José Carlos. Eso es lo que teníamos que hacer. Evaluar a las funciones en C e igualarlas al valor medio. Entonces, Leonardo, sí, ayúdame por favor a despejarla. Ya iba a dar la palabra. Sí, bueno. Bueno, la primera queda como X igual a 5 medios menos 2. Ajá. ¿Qué Y sería? pues, que esa sería, Ajá, ¿cuánto sería? Un entero tiene 2 medios, 2 enteros 4, entonces 5 medios menos 4 medios, ¿cuánto te quedaría? un medio. Exacto, un medio, muy bien, muchas gracias. ¿Y en la otra qué te quedaría? Sería, bueno, sería igual a 5 medios. Bueno, X va a ser igual Ajá. a 5 medios menos más 8. No, porque mira, lo que puedes hacer es que esta X que es negativa la pasas del lado derecho para que se haga positiva y este 5 lo pasas del lado izquierdo negativo para que sea, para despejar X. ¿Estás de Entonces, acuerdo? Ajá. sí, 8. entonces que es 8 menos 5 medios Ajá, igual a X, listo. igual a X. Ajá, muy bien. Y a X sería igual a. Y ya X va a ser igual a, bueno, menos 5 medios más 16 sobre 16. Ajá, exacto, 16 medios. 16 medios menos 5 medios, ajá, sí. ¿Cuántos Que va a medios? ser 11. Ajá, 11 medios, muy bien. Muy bien, 11 Leonardo, medios. muchas gracias. Listo. Y entonces nada más verificamos si estos valores de X que encontramos pertenecen al intervalo de análisis que va de menos 2 a 8. Entonces, un medio es 0.5, está dentro del intervalo. Y 11 medios es 5.5, está dentro del intervalo. Y ya, entonces los encontramos bien. Encontramos el valor medio y encontramos los valores de X que hacen que la función alcance esta altura específica. Muy bien, gracias Leonardo, José Carlos, Jafet, Parmis, Daniela, etcétera. Muchas gracias. Héctor, por ayudarnos a resolver este ejercicio. Entonces, en este ejercicio nos dice, si el valor medio de la función f de x igual a 6x cuadrada más 2x es 8, en el intervalo que va de menos a, ¿quién sería a? ¿Cuál es el valor de a para que se cumpla eso? Entonces, nos están diciendo, f de c vale 8. El valor promedio de la función vale 8. Entonces, conociendo eso o partiendo de eso, determina cuál debe ser el valor que tome A para que esto se cumpla. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es recordar que f de c multiplicado por b menos a es igual a la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x. Que quiere decir que el área debajo de una función en el intervalo que va desde A hasta B es equivalente al área que tiene un rectángulo de altura f de c y de base b menos a. Muy bien, entonces voy realizando cada parte poco a poco o hago un despeje como ustedes quieran, pero como ustedes me van a ayudar, díganme qué harían, entonces levanten su mano. ¿Quién quiere comenzar? ¿Con qué parte comenzaría? ¿Ya despejando directamente o resolviendo primero esta parte y luego esta? No sé, a ver, ayúdenme, por favor. Yo ya tengo esto, este es dato. Me hace falta conocer todo lo demás. Entonces, Delia, ¿cómo comenzarías tú? Te escuchamos. ¿Qué harías? Podríamos calcular la integral indefinida, ¿no? Exacto. Sería x al cubo sobre... no, espera. ¿Sí o no? Integral de 6x cuadrada más 2x, diferencial de x. Bueno, sí. Ya me estabas dando la respuesta, pero está bien. Sería igual a la integral de... Bueno, 6 veces la integral de x cuadrada. Más 2 veces la integral de x. Muy bien. Pues sería 6... No, espera. ¿Sería 2 veces x cúbica? Sí.
O 6x cúbica sobre 3. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Más 2 por x cuadrado sobre 2, que nada más es Exacto. x cuadrado. Exacto, exacto, exacto. Entonces sería 2x cúbica, como dijiste, más x cuadrada. Listo, ya está. Y luego, ¿qué harías? Eso se puede evaluar en el TBAA, Ajá, exacto. Entonces, dejando a la ahora, baila, ¿no? ajá, ahora estarías calculando la integral de menos a de 6x cuadrada más 2x diferencial de x, que simplemente ya calculaste la antiderivada, que fue 2x cúbica más x cuadrada, y ahora la vas a evaluar desde menos a. Muy bien, ¿qué te quedaría? Sería 2 al cubo, no, ajá, Sí, 2 menos, al cubo, ajá, menos. menos, No, más todavía, más, ¿por qué más? porque te hace falta evaluarlo en esta parte. Ah, ok, es que lo estás haciendo separado, ya. Ujú. Más x, más a cuadrada, Ajá, muy bien. Y todo eso, menos menos, ajá, 2, menos 2 a cúbica, ajá, muy bien. menos, no, más a cuadrada. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cuánto te quedaría? 2 a, no, 4 a cúbica, Muy bien. 4a cúbica y ya, ¿no? y ya. Porque esta y esta se Sí. simplifican. Muy bien. Perfecto, ya está. Entonces, ya tienes el área debajo de la función. Como los límites, bueno, los extremos del intervalo de integración no sabemos quiénes son, el área quedó en términos de la variable a, y esa es nuestra incógnita, saber cuánto vale a. Bueno, luego nos están diciendo que f de c vale 8. Entonces, la integral definida desde entonces, como nosotros sabemos que f de c es igual a la integral definida desde menos a de f de x diferencial de x entre la diferencia de los límites de integración, entonces nos quedaría que 4a cúbica sobre 2a. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Eso tiene que ser igual a ¿cuánto? Ya conozco su valor. 8. A 8, exacto. Entonces me quedaría 4a cúbica entre 2a, serían 2a cuadrada. Entonces despejo a y me quedaría que a cuadrada es igual a 4, entonces a es igual a más menos 2. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Y ya terminamos el ejercicio. Entonces, ¿cuál es el valor de a? Pues menos 2 y 2. Ese es el valor de a que hace que la función f de x en el intervalo de menos 2 a 2 alcance su valor promedio igual a 8. Ya. El intervalo también podría ser de 2 a menos 2. Ah, no, porque no tiene sentido decirlo así. Exacto, exacto. Va de menos 2 a 2. Muy bien. Perfecto. Ya está. Ya terminamos. Entonces, no sé si... Bueno, en este ejercicio nos dice, sea g mayúscula de x igual a la integral definida desde 0 hasta x de f de t diferencial de t, en donde la función f tiene esta gráfica. Entonces, di cuánto vale g evaluada en 0, cuánto vale g evaluada en 2 y cuánto vale g evaluada en 6. Ah, pues es muy sencillo porque g mayúscula es la integral definida y nosotros sabemos que una integral definida se interpreta como el área debajo de una función. Entonces, en otras palabras, aquí cuando nos dicen g de 0, nos están diciendo cuánta área hay acumulada desde 0 hasta 0. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién me la puede decir? Fíjense, g de 0 sería la integral, según esto, g de x es la integral de 0 hasta x de f de t diferencial de t. Entonces, g de 0 sería la integral desde 0 hasta 0 de f de t diferencial de t. Entonces, ¿cuánto vale? Cuando los límites de integración son iguales. 0. 0. Muy bien, ya ven, les decía que estaba muy fácil esta parte. Luego, ¿cuánto vale g de 2? Ah, pues sería la integral desde 0 hasta 2 de f de t diferencial de t. O sea, ¿cuánta área se ha acumulado desde 0 hasta 2? Y pues aquí se observa, simplemente hay que sumar los cuadritos. Entonces, ¿quién me dice? Levanten su mano, por favor. Ay, Ajá, no es 4, Daniela, porque mira, aquí solo son 4, pero te falta esta. 5. Sería 5. 5, exacto, 5. Muy bien, ya ven, les dije que estaba regalado este ejercicio. Luego, ¿cuánto vale g mayúscula de 6? O sea, ¿cuánto vale la integral desde 0 hasta 6
de f de t diferencial de t. Y alguien podría decir, ¿pero por qué? ¿Por qué de 0 a 6? Ah, porque aquí dice g de x es la integral de 0 a x de f de t diferencial de t. Entonces, g evaluado en 6 será la integral desde 0 hasta 6. Sustituí x por 6. Por eso es la integral de 0 a 6. Muy bien. Entonces, ¿cuánta área hay acumulada desde 0 hasta 6? Entonces, aquí va 1, 2, 3, 4, 5. Luego, aquí sería este y este son 6. Este y este son 7. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y luego aquí, ¿cuánto sería? Es 1, luego este y este son 2, y este son 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ajá, entonces, ¿cuál sería el área acumulada desde 0 hasta 6? ¿Quién me dice? 4. Muy bien. 10. ¿Por qué 4 y no 10? La respuesta correcta es 4. ¿Pero por qué 4 y no 10? Porque el área que Ajá. está debajo del eje es negativa, entonces se resta. Exacto, muy bien, Héctor, perfecto. ¿Todos de acuerdo? Por eso fue 4 y no 10, porque habíamos dicho que la integral definida considera áreas positivas por encima del eje X y áreas negativas por debajo del eje X o del eje horizontal. Entonces esta área es positiva y esta es negativa. Y por eso fue 4. Y ya con eso terminamos nuestra clase de hoy, muchachos. Muchas gracias por conectarse y nos vemos el próximo martes.